esta lección vamos a trabajar con el siguiente control llamado spinner. Un spinner es un control similar a una lista, solo que el spinner, al ser presionado, contiene una lista desplegable. Es decir, la diferencia entre una lista y un spinner es que la lista ocupa gran parte de la pantalla y como tal es simplemente una lista. Con un spinner puedes ponerlo en un control en donde al presionar sobre ella vas a tener una lista plegable que ocupará menos espacio y no es tan abundante como una lista. Y su uso de igual manera es un poco más simple. Entonces vamos a trabajar con ello y aprovechando que utilizamos el spinner vamos a dar paso a nuestra tercera aplicación. Vamos a seguir trabajando con los países. En este caso con el spinner haremos una aplicación que agregue y elimine países en una lista. Pero en lugar de como tal una lista, claro, se tratará de un spinner. Entonces ya tengo configurado el proyecto. Y aquí en Region Project Attributes, la aplicación le puse que se llame Spinner, así como en proyecto, configuración de compilación, el package lo llamaré test. Lo que será Spinner. Y listo, vamos a comenzar. Voy a abrir el diseñador, en este diseñador visual, voy a salvarlo o a guardarlo y le pondré de nombre main a toda mi pantalla. Entonces voy a ocultar el título de la aplicación y voy a agregar el control que es llamado spinner. Aquí lo tenemos y listo. Voy a dar aquí en coincidir con dispositivo conectado porque como hemos visto anteriormente yo ya tengo mi dispositivo conectado. Entonces listo, vamos a situarlo, lo situaré en la esquina y si te fijas, bueno un poquito más hacia abajo. Y si te fijas, voy a dividir mi pantalla de modo de que podamos ver mi diseñador de este lado y por el otro podamos tener mi emulador. Listo, este es el spinner. Si te das cuenta dice spinner y tiene un pequeño icono como de un triángulo invertido que nos está haciendo la referencia de que al presionar ahí va a contener algo dentro o va a desplegar algo de ello. Entonces regreso a mi spinner. Y le cambiaré el nombre, no se lo voy a cambiar, lo mantendré como spinner 1. Vemos que aquí tenemos las propiedades compartidas, las comunes, y tenemos aquí las propiedades específicas. La primera de ellas es el prompt, que es el título que aparecerá cuando nosotros demos clic sobre el spinner y este nos despliegue una lista. En este caso pondremos países. Y listo, cuando yo dé clic sobre el spinner, entonces nos va a mostrar sobre esta área la lista y va a tener el título de países. El size es el tamaño de fuente que va a tener cada elemento del spinner. 16 para este caso está bien. Y el color por defecto nosotros lo asignamos. En este caso pienso asignarle que el color sea blanco, ¿por qué no? Entonces listo. Vamos a irnos a esta parte, clic derecho sobre el objeto, vamos a irnos a generar y generamos dim spinner 1 as spinner, es decir, vamos a generar este control del diseño como un tipo spinner para nuestro código. De igual manera vamos a generar su evento que es el item click, que si te das cuenta tiene dos valores, position y value. Ok, le doy clic y listo, voy a guardar este proyecto y vamos a revisar. Vamos a la parte del código. Primero que nada, aquí en esta parte del activity create hay que hacer el activity.loadLayout para cargar nuestro diseño. Esto lo hemos visto varias veces. Estamos cargando nuestro diseño y aquí vimos que generó ya nuestro spinner. Ya relacionó lo que hay en el diseño con lo que va a estar trabajando en el código. Entonces, vamos a ejecutar para que veamos realmente qué se está mostrando en el spinner. Voy a darle clic en ejecutar o presionando la tecla F5 y voy a ir a mi dispositivo para que veamos realmente de qué se trata el spinner. Listo, no se ve nada, pero aquí se encuentra. No se ve nada porque no hay ningún elemento dentro del spinner. Y si pulsamos sobre de ellos de igual manera no nos va a mostrar nada porque está vacío. Así que bien, ¿cómo añadimos elementos al spinner? Recordemos que el spinner al final es como una lista. Sencillo. Por ejemplo, aquí en el activity create, cuando se cargue el load layout, vamos a hacer spinner 1
es decir, estamos llamando al control spinner.add, que es la primera propiedad, que es spinner.add. Y si te das cuenta, me está diciendo aquí que voy a pasarle un string, es decir, una cadena de caracteres, una palabra, que es lo que se va a añadir entre comillas. Entonces, pondré, por ejemplo, el dato 1. Cierro comillas y cierro paréntesis. Si ejecuto, entonces este texto dato 1 debe de estar agregado a mi spinner. Si te das cuenta, aquí está, dato 1, que es el primero que añadimos. Y si presionamos sobre él, nos despliega esta lista. Entonces, ¿cómo agregaríamos más datos? De la misma manera, simplemente spinner1.add y de nuevo ponemos dato 2. Cierro y listo. Entonces ya tenemos más datos. Así de sencillo es trabajar con un spinner. Y ahora hablaremos de la propiedad prompt, que también asignamos en el designer. Entonces si damos 1 aquí, que dice dato 1 y dato 2. La propiedad prompt no se ve porque en las versiones anteriores a Android, cuando tú dabas clic sobre un spinner, creaba una lista que ocupaba toda la pantalla y hasta arriba, como aquí dice Activity, decía simplemente el texto que sustituimos en el prompt, que era países. Pero como esta es una versión más actualizada de Android, pues bueno, se omite y se muestra de esta manera la lista. Entonces, eso es todo. Esta es la manera de cómo agregas un elemento al spinner. También tenemos spinner1.addAll, que nos permite agregar una cadena, un string, un arreglo, que es una colección de strings que podemos añadir directamente. Por ejemplo, vamos a hacer caso a esto y vamos a escribir array as string y vamos a, entre paréntesis, escribir nuestro primer dato. Por ejemplo, México, después coma, otra vez comillas dobles, Colombia, coma, comillas dobles, Argentina, coma, comillas dobles, Perú. Y listo, voy a cerrar esto y voy a cerrar de nuevo. Porque este cierra lo que es esta de array y el otro cierra lo que es este string. Entonces, voy a eliminar estos datos porque ahora el primero que se debe añadir, gracias a esta propiedad addAll, que nos permite añadir una colección de strings, es decir, para no tener que escribir spinner.add México, spinner.add Colombia, spinner.add Argentina, spinner.add Perú, simplemente escribimos de esta manera y estamos agregando directamente con una línea todas estas. Entonces vamos a ejecutarlo para que veamos que realmente está funcionando y estamos agregando ya una colección de datos al spinner. Listo. Si yo presiono aquí, tenemos México, Colombia, Argentina y Perú. ¿Cómo funciona? Todo bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con su propiedad itemClick. Perdón, no su propiedad, con su evento itemClick. Que esto hace referencia al elemento de la lista que estamos seleccionando. Entonces, mira qué sencillo. Vamos a hacer que cuando presionemos sobre el elemento de la lista, nos diga en qué posición está de la lista, es decir, en número, es decir, si es el primero, el segundo o el tercero, y también que nos diga el valor que presionamos. Entonces, para eso voy a hacer un message box, msg box, que también lo hemos visto, en donde el título sea seleccionaste, selección, coma, que ese es el título, perdón, ese es el mensaje. Entonces, en este mensaje voy a poner aquí esto que dice position, coma, y en el siguiente, que es el contenido del mensaje, voy a hacer que me muestre esto que es value. Entonces, de esta manera, cuando yo presione sobre un elemento de la lista, me va a decir en qué posición está en un message box como título, y del otro nos va a mostrar el valor. Entonces vamos a, de nuevo, ejecutar esta aplicación para que veamos qué es lo que está sucediendo. Recordemos, primero que nada agrega los elementos y después si yo selecciono uno, entonces me va a decir lo siguiente. Por ejemplo, yo selecciono Argentina
y me dice Argentina de título, como está aquí en value, y la posición en la lista. Aquí dice 2. Y dirás, bueno, Argentina realmente se encuentra en 1, 2 y 3. Sí, pero recordemos que para lo que es esto de la programación se inicia desde el 0, es decir, 0 México, 1 Colombia, 2 Argentina y 3 Perú. Y para comprobarlo daré en Perú y te darás cuenta que me está diciendo Perú y que es la posición número 3. Así como si yo selecciono México debe ser la posición 0. México, posición 0. Entonces de esta manera estamos nosotros agregando los objetos, estamos mostrando en qué posición y qué valor tenemos dentro de un spinner. Bien, ya hicimos la parte sencilla, pero también podemos, en lugar de mostrar el valor y la posición, podríamos eliminar el dato que se encuentra allí. Y para ello, entonces haremos spinner 1 punto, aquí spinner 1 punto remove at, y nos dice este mensaje remove at index, es decir, va a remover un elemento en la posición que esté seleccionado. Entonces le damos esa propiedad, abrimos el paréntesis y escribimos spinner 1 punto selected index, punto position. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cuando yo seleccione un objeto, entonces vas a remover el objeto que seleccioné en la posición actual. Es decir, si yo abro el spinner y selecciono México, va a eliminar México porque estoy seleccionando ese objeto que está en esa posición, es decir, en la posición 0. Entonces vamos a probar esta aplicación para que veamos que realmente está funcionando. Entonces, si te fijas, estamos diciendo que al seleccionar uno de los elementos lo voy a eliminar, es decir, spinner remueve el elemento que se encuentre en la posición actual, porque item click contiene dos valores, que es la posición actual y su valor, o sea, su mensaje o su contenido. Entonces, Colombia está en la posición 0, 1, es decir, en la posición 1. Entonces, cuando yo dé clic sobre Colombia, va a removerlo en esa posición. Entonces, de nuevo agarro la lista y si te das cuenta ya no existe aquí Colombia porque fue eliminado. Entonces, Perú está en la posición 3, selecciono Perú y entonces cuando yo dé item click va a decir aquí tienes posición 3 y entonces voy a remover al elemento que se encuentra en posición 3, Perú, y listo, ya no tenemos ni Colombia ni Perú. También podríamos remover México, que es en la posición 0, y solamente quedaría Argentina. Entonces, esta es la manera sencilla de cómo eliminarlos. Entonces, estas son las opciones que tenemos con el spinner para trabajar con sus elementos. También podríamos cambiar su color de texto desde aquí mismo. Pero bueno, entonces, así de sencillo trabajamos con lo que es un spinner. Es un control muy sencillo en el que podemos añadir, así como podríamos eliminar. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Para el próximo trabajaremos con nuestra tercera aplicación utilizando el spinner, en donde vamos a agregar ahora países y también vamos a eliminar países. Entonces, nos vemos hasta el próximo video.